Las 10:36, gracias por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos al Informante TVN, TV Chile, 24 horas y 24horas.cl. Lo que ocurrió el fin de semana en el Estadio Elías Figueroa, en este partido entre Colo-Colo y Wanderers, no va solamente a quedar en la retina, en la memoria de los que estaban en el estadio, sino que para todos los chilenos, y de hecho ya son imágenes que dan vuelta al mundo, por lo indignante, por lo estúpido, por lo incomprensible y por lo grave, sobre todo por lo grave. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se producen situaciones de esta naturaleza? ¿Quiénes están detrás de los actos violentistas? ¿Por qué es capaz alguien de tener un comportamiento de esa naturaleza? ¿Qué pasa con los que se supone están resguardando la seguridad, o tanto los guardias, y por qué los carabineros no están dentro del estadio? Bueno, todo lo vamos a conversar durante esta hora de programa para tratar de dimensionar y entender lo que allí ocurre. Una manera de hacerlo es meternos a la cancha, digo, de forma virtual. Es decir, conversar con quienes están presenciando el partido. No significa que necesariamente nuestros invitados sean quienes participan de los actos, pero son públicos, esos que van todas las semanas y siguen a sus equipos. Ellos conocen, ellos miran, ellos observan y, digamos, entienden la realidad del público asistente y por lo tanto viven también muchas veces la indignación y otras tantas las agresiones incluso. Cada quien se va a denominar aquí en su propia, digamos, representación al equipo al que lo acompaña. Voy a presentar a Gastón Cabrera, de Universidad Católica. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Está con nosotros Carlos Mecklenburg, de Unión Española. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Y también Raúl Pérez, de Santiago Wanderers. Gracias por estar aquí. Raúl, buenas noches. A los tres le hago la misma pregunta. ¿Cómo se denominarían ustedes? ¿Hinchas, seguidores, barristas, simpatizantes, amantes del equipo? Es difícil dar un solo concepto en eso porque hoy día estamos vistos como delincuentes si te digo que soy barra. Pero efectivamente yo soy integrante de la Furia Roja de Unión Española hace ya como 30 años y soy seguidor de Unión Española. ¿Tú cómo te denominarías? Yo profeso la religión wanderina y a pesar de que hoy día no esté con mis colores, yo los colores los llevo pintados en mi sangre y en mi piel por si acaso, por si alguien se pregunta por qué hoy día yo no estoy con mi camiseta. Sí, soy hincha, llevo muchos años, ya sea dentro de la barra misma o en el entorno mismo, pero siempre hincha, siempre creo que ese es mi concepto, creo que el concepto que me define como hincha. No, ese es como, más allá de barrista, creo que el hincha está por sobre todo. Perfecto. ¿Tú, Gastón, cómo te denominas? Yo soy hincha de la Universidad Católica y soy barrista de la Barra Los Cruzados. Perfecto. Este programa, por lejos, pretende prejuiciar, mucho menos a quienes además aquí vinieron a dar la cara y contar cómo se vive la realidad en los estadios. Esa realidad que además en la nota de Franco Ferreira nos queda reflejado de una manera bien particular. Son muchas voces. Palpitan el fútbol. Lo siguen, pero lejos de los estadios. En verdad yo opino que es como algo más cultural. Detrás de todo esto igual como hay como educación. En Inglaterra, por ejemplo, me acuerdo qué año fue en verdad, que hubo algo similar y tuvieron que como reestructurar todo. Fue en 1989, donde en semifinal de la Copa de Inglaterra, en la llamada tragedia de Hillsborough, murieron 96 hinchas de Liverpool, tras avalancha humana, en un estadio sobrevendido y con serias falencias en el trabajo policíaco. Aunque esas muertes no tuvieron directa relación con hechos de violencia, motivaron que el gobierno de Margaret Thatcher pusiera fin a 2 décadas de dominio de los hooligans, los tristemente célebres barristas del fútbol inglés y una de las hinchadas más violentas del planeta. Y lo hizo con un programa que atacó la raíz del problema, interviniendo y frenando la violencia en los colegios, donde se forman los futuros hinchas del fútbol, con cárcel efectiva a violentistas, prohibición de ingreso de por vida a los estadios, un comando especial de la policía infiltrado en las barras, impidiendo que 5.000 hinchas volvieran jamás a una cancha, y con asientos mayoritariamente prevendidos a la hinchada local, bajo un muy riguroso control de las ubicaciones. Todo lo que hoy permite jugar esa misma liga inglesa en estadios sin ninguna reja de seguridad. ¿A ti qué equipo te gusta? Colo-Colo, máximo. Nunca he invitado a mi pueblo al estadio por lo mismo, porque quizás que la cagada y no. Ya, en verdad son puros animalitos los que andan haciendo y delincuentes. Animale en italiano,
Otro país golpeado entre otros azotes por la tragedia de Heysel, el 85, donde en final de la actual Liga de Campeones, jugada en Bélgica entre el Liverpool y la Juventus de Michel Platini, murieron 39 hinchas, en su mayoría de la Juve, en violenta batalla campal. Desgracia aquella, más otras ocurridas en suelo propio, tras la cual Italia impuso medidas antiviolencia mucho más estrictas en la península, endureciendo actualmente la prohibición de acceso para aficionados violentos que puede alejarlos desde 3 y hasta 8 años de las tribunas, y endureciendo en el Senado el llamado Decreto Estadio, con una serie de normas para frenar a los violentistas. Con algo de itálico en su corazón, ¿A ti qué equipo te gusta? Yo soy del Audax. sociólogo deportivo explica el fenómeno aquí en casa. Hay una forma de expresar en el estadio, que es el, digamos, último espacio de comunicación social, para tener esta especie de revancha contra el sistema. Para esta minoría es su último bastión, digamos, donde comunicarlo. El fútbol es una proyección de sus frustraciones. Según la hinchada, que prefieren no acercarse al estadio, prefiero verlo en la casa, no me voy a arriesgar, menos con la familia. Los hinchas a la larga son flaites. algo falta para que sean esos hinchas los que sientan temor de hacer lo que hacen. Tomar con ellos, digamos, una represión más fuerte, no una cosa que lo toman y el otro día lo dejan libre. ¿Cuánto habían hecho en la cancha? ¿50? ¿20? ¿Cuánto agarraron? A uno. Y ahora debe estar libre, porque le cumplan la ley a uno, los otros ya la van a pensar. Es una cuestión de cultura. Vivir en la casa. Sus formas, pues si no tienen más canales, no se les ocurre otra cosa. Tengo un hijo, entonces, motivo de eso no voy al estadio. Uno corre peligro. Estos mismos delincuentes que estuvieron dentro del estadio son los que hacen los portonazos, son los que te asaltan en la calle. Son unos colocolinos más encima, así que siempre ha ido a los estadios, pero ahora no se puede. Le puede llegar una novillera en la cabeza, salir acuchillado. Verdaderas batallas campales de cárceles de Chile. Mientras tanto, la fórmula sigue siendo, lamentablemente, la misma. Que no vaya la familia, digamos, es muy peligroso. Me encantaría poder llevar a mi hijo que viera fútbol, ¿cachai? Decente, y ahora no vamos a poder salir ni siquiera a ver un evento deportivo porque nos pueden matar. A este programa fueron invitados representantes de Colo-Colo y de la Universidad de Chile. No quisieron asistir, hicimos intentos durante toda la semana. Este es un programa que habíamos resuelto preparar desde el día lunes. Hemos estado hasta esta hora intentando conseguir que asistieran. Finalmente ninguno de ellos quiso venir o por distintas razones, por sus condiciones, finalmente no fue posible que estuvieran presentes esta noche en vivo. Raúl, veías tú la nota y te provocaban varias reacciones lo que decían algunos de los entrevistados. Por ejemplo, ¿cuáles? La criminalización del hincha, o sea, hablar de que el hincha es el mismo que te está haciendo, que hace estos desórdenes, el que está provocando portonazos. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención que en Chile el doble estándar, sobre todo en los medios. Un hincha que comete un delito se le llama delincuente. Un dirigente, y pasa lo mismo en todo sentido. Un dirigente que causa delito es un ex dirigente. Lo mismo pasa con un poblador que comete un delito, pasa inmediatamente a ser un delincuente. Sí, está bien, comete un delito, puedes pasar a ser un delincuente. Es lógico, en ese sentido. Pero si lo traspolamos al sentido de ser un delincuente común, que es el sentido que le está dando al menos el caballero que salía hablando en la nota, que es sociólogo, creo, me parece que es ser demasiado duro y demasiado prejuicioso al respecto. Porque mucha de esa gente que usted ve cometiendo violencia, hechos de violencia, probablemente trabajan de lunes a viernes y tienen su vida, una vida común y corriente, salvo que tienen otras formas de expresión. Porque ¿cómo vamos a hablar? Yo no entiendo, ¿cómo podemos hablar de una realidad que desconocemos? ¿Cómo podemos hablar de una realidad que se vive en otros lugares? Donde esto no es una forma de expresión solo para el estadio, es una forma en la que se desarrollan y se arreglan los conflictos en una parte de la sociedad que está excluida de los medios de comunicación. Y que por eso creo que hacen este análisis tan facilista de decir, son todos delincuentes. ¿Cómo se explica, según ustedes lo entienden, el que se generen estos actos de violencia, estos hechos de violencia en determinados momentos del fútbol? Y digo determinados momentos porque vimos que en el partido de la Copa América no pasó ninguna de estas cosas. No, lo que pasa es que aquí también hay cosas que son bastante curiosas, digamos, y que no tienen explicación y que la verdad que hacen pensar mal de la situación, en particular de lo que ocurrió en el partido de Colo-Colo con Wanderers. Porque no tiene absolutamente ninguna lógica y no tiene absolutamente ningún sentido la ausencia de la fuerza pública y de Carabineros en ese espectáculo. Eso no tiene justificación ninguna. Cualquiera que sabe un mínimo del comportamiento, no solo de las barras, sino que de lo que ocurre en estos partidos de alta convocatoria, especialmente en Valparaíso, que es un lugar bastante complejo, a sabiendas de que habían amenazas previas de que iba a haber este enfrentamiento, no se tomen las medidas preventivas. Eso es absurdo. O sea, aquí
es muy curioso que en el momento en que la NFP está absolutamente descabezada, descalificada, sus dirigentes están presos, estamos en vísperas de que verdaderos delincuentes como Nasur tomen el control de la NFP, se vuelque la atención a una cuestión particular que ocurre en un partido. Estos actos de violencia no fueron provocados por los dirigentes, sino que por gente que estaba en el pero estadio. Pero alguien toma decisiones aquí. Ya, pero es que mi pregunta, más allá de cómo se combate los actos, que lo podamos conversar también, porque yo me imagino que ustedes que además asisten al estadio regularmente saben, o me imagino que al menos deben tener una idea de cómo se le puede hacer freno o frente a esa realidad, es por qué se produce, por qué se llega a producir un episodio de esa característica. Gente, como los vimos en las imágenes además, pero a rostro descubierto, sin ningún Es que la pudor. pelea no empezó en el estadio. Los barristas de Colo-Colo fueron emboscados en la calle antes de llegar al estadio. Valparaíso, lo que te decía, Valparaíso es muy complejo para el acceso. Se provocan tacos en la entrada, Playa Ancha tiene un puro acceso, el camino hacia arriba, sino el camino a la Pólvora, donde tú tienes distintas poblaciones o lugares donde es muy fácil agarrar a piedrazos a los buses de la barra de visita. Yo te hablo en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros en este último tiempo creo que jamás, cada vez que hemos ido a Valparaíso, jamás hemos vuelto con todos los vidrios de los buses. O sea, siempre nos apedrean y yo no puedo estar culpando a los hinchas de Wander, ni a los barristas de Wander, que sean los que nos están agarrando a piedrazos. Hay violencia enquistada en la sociedad chilena, que es la misma que vemos en las manifestaciones estudiantiles, la misma que vemos en la calle, y también ocurre cuando nosotros llegamos a Valparaíso. Déjame preguntarte a ti también, Gastón, ¿por qué crees tú que se producen estos episodios de violencia dentro de los estadios? O sea, yo pienso que principalmente acá hay mucha premeditación inclusive. O sea, yo creo que Carabineros se haya demorado tanto en entrar, o sea, es algo ilógico y en un partido final. Entonces, como que de repente, por distintas experiencias que nos ha pasado a nosotros, en comparación cómo eran antes las cosas, como que están buscando que suceda esto. O sea, acá siempre han habido rivalidades y obviamente que cuando se juntan dos barras que en realidad son rivales de siempre y tú es obvio que van a caminar por el mismo lado, es algo normal, no es normal, pero es algo lógico que se van a producir enfrentamientos. Entonces, ¿Son barristas que derivan de vez en cuando en comportamientos de violencia y de delincuencia? ¿O son personas que no tienen nada que ver con el fútbol, que se van a meter al estadio a provocarlo? Según ustedes, porque ya sabemos cuál es el análisis en general que se ha hecho a partir de identificaciones, no en este caso en particular, sino que históricamente. Sí, pero mira, antes, lo que pasó el otro día, yo creo que la culpa de lo que sucedió principalmente debe ser no sé si del intendente o del gobernador de Valparaíso, porque ellos tienen las facultades para prever esto antes de. Entonces, como dice Carlos, es que es súper raro que en estos momentos en la NFP se están produciendo un montón de problemas, está el tema del canal del fútbol, que digamos, y con esto en realidad bajan los afueros, sube el negocio para ellos, es más fácil controlar a la gente, o sea, al tener... Baja la gente que va al estadio y sube el abonado al canal del fútbol. Entonces, a ellos, el mejor negocio para ellos es tener poca gente en el estadio y así la controlan menos. Los clubes, o sea, en los temas de seguridad, porque esto es un negocio privado, hacen mal su pega, o sea, en realidad la seguridad es mala, los accesos son malos, los baños son malos, o sea, en general, el conjunto de la actividad fútbol está mal hecho. Entonces, está mal hecho desde la NFP, los clubes están haciendo mal la pega, y por otro lado, el otro día, porque esto no creo que tú puedes decir todo el gobierno ni nada, pero particularmente las personas que están a cargo de la seguridad, que son la intendencia y el gobernador, no tomaron las medidas concretas para poder evitar. O sea, sí, hay cosas que son evitables. Déjame preguntar, Gastón, entonces, te pregunto a ti, Raúl, porque aquí ya dos de ustedes han mencionado la responsabilidad que tienen también los dirigentes del fútbol. ¿Cuál es la relación que tienen las barras con los clubes también? Porque pareciera que estuvieran en las antípodas, pero muchas veces están Yo puedo hablar más bien por lo que pasa en Valparaíso. En Valparaíso hay una posición férrea a lo que es la sociedad anónima. Desde que está la sociedad anónima creo que se perdió un poco la identidad. De cierta forma, el hincha se vio despojado de sus clubes. Ya no es lo mismo, obviamente no es lo mismo. Más encima que los tratos no son los mismos. Las sociedades anónimas dicen que quieren que el hincha vuelva al fútbol. Cobran 9.000 pesos el último partido. El partido con Colo-Colo y Wander costaba 9.000 pesos. Yo no sé si los dirigentes no saben qué se puede hacer con 9.000 pesos una familia que gana un sueldo mínimo. Como decía aquí Gastón, respecto a los baños,
hay un sinfín de cosas que todo está mal hecho. Todo está, pareciera que se buscara que el hincha se alejara. Y ¿sabes qué? Eso es lo que lleva como relación esto mismo, que el que va quedando es el hincha más duro. El hincha más duro es aquel el que no le importa tanto este tipo de circunstancias, que va a ir a todas. Y este es el que la gente le tiene tanto miedo, que es el famoso barra brava. El barra brava, no todo el barra brava es violento. Hay barra brava que van a todos los partidos, más bien barra. Barra brava sí puede ser violento. Pero el barra va a todos los partidos y va a ir igual y va a seguir yendo al estadio aunque los precios estén altos, va a estar en todos los estadios aunque haya maltrato a los ingresos. Yo me estoy concentrando en la barra, por eso y te pregunto a ti también, Carlos, ¿cuál es la relación de esa barra con la dirigencia de los clubes? A ver, hoy por hoy ninguna, no existe absolutamente ninguna. Nosotros, a ver, aquí hay un hecho concreto. Aquí el gobierno de Piñera quiso llamar la atención tratando de cortar de raíz un problema que ya llevaba una cantidad de años importante siendo primer plano en las noticias y estando en la palestra con todos los problemas que se estaban provocando con la violencia en los estadios, o la violencia enquistada en la sociedad chilena, que también tenía una expresión en los estadios. Entonces instauraron este plan Estadio Seguro, que no es una ley, es un plan. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? A partir de ese momento, con la proscripción de una serie de instancias, como era la relación de las barras, primero la proscripción de las barras, luego la sanción que la gente de la NFP amenazó a los dirigentes en caso de que existieran relaciones entre dirigentes y barras, luego con el cambio de actitud de la policía en los estadios, que dicho sea de paso, nunca han salido de los estadios. Uno escucha mucho el que dicen que Carabinero no está, y eso no es cierto. Carabinero está en los estadios, siempre. En el partido de Unión Española, con Cobresal, en El Salvador, que se jugó un día de semana, habían 178 personas en el estadio y habían 90 fuerzas especiales afuera. Entonces, no hay una proporción clara en ese aspecto. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál es la relación que tenemos desde que estamos proscritos? En estricto rigor no hay ninguna. ¿Ninguna desde la formalidad? ¿En la informalidad tampoco? Esta típica historia de... O sea, yo puedo hablar como Unión Española. Que le pasan entradas, que le financian los pasajes, los buses... A ver, mira, la cosa es súper simple. Yo puedo hablar como Unión Española. Sí, por supuesto. No es así. No es así. Antiguamente sí teníamos una relación, pero nosotros éramos socios. Nosotros fuimos socio barra. Claro. Pagábamos cuotas como socio barra, efectivamente pagábamos menos en la entrada, pero también pagábamos cuotas de socios. Con eso financiábamos los viajes, no teníamos ningún tipo de benefactor de ninguna especie, pero sí teníamos un trabajo bastante más fluido en términos de organización, donde podíamos acompañar al equipo a todo lugar, digamos, y nuestra relación con los dirigentes era una relación bastante fluida, bastante amistosa, y además éramos socios. Déjame preguntarle en caso de Católica, de la barra con la dirigencia católica. Mira, yo soy... nosotros tenemos una organización social que se llama La Banda del Mudo. Así es. De la cual yo partí formando hace el año 2012, después que empezaron a sacar el tema de los bombos y las banderas y los lienzos de los estadios. Y de ahí en más nosotros empezamos a hacer un trabajo. O sea, ese trabajo empezó a través de estudios con abogados, o sea, hacer un estudio, digamos, si era factible entrar la banda o no entrarla. Empezamos a establecer a través de esta organización contacto con el club. Y paralelamente se enviaron cartas en ese tiempo a Cristian Barra, al intendente, al ministro de Cultura, a Carabineros y a todas las entidades, digamos, que tenían que ver con el tema. Al final nunca nos dijeron que no, o sea que en realidad está siempre, todo se tira la pelota, pero en realidad, porque en realidad siempre se pudo ver, los clubes tenían la facultad, como ahora se demuestra, de poder ingresar los instrumentos al estadio. Bueno, eso prosperó, ¿ya? En este gobierno, ya nosotros desde hace como un mes atrás ingresamos a nuestra banda y hay un diálogo con el club, pero es a través de esta organización. O sea, entonces se está hablando de una institución con el club. Este diálogo, bueno, también se va estableciendo, digamos, con las personas del gobierno, porque están pidiendo algunas cosas, digamos, que no sé, porque los músicos tienen que tener ciertas condiciones, que la gente tiene que cumplir ciertos requisitos, pero es el diálogo que tenemos. Por otro lado, nosotros, como barra, nuestro financiamiento es autogestionado y es a través de aportes.
Ya, ahora, ustedes están describiendo cada uno su propia relación. Es que me importa esto porque insisto en que ustedes no son voceros de nadie, sino que cada uno habla en función de su propio club al que sigue. Pero lo hemos visto en montones de oportunidades, que existe una relación entre ciertas dirigencias del fútbol y ciertos barristas también, que más bien han contribuido a la parte menos amable, más bien nefasta de lo que se genera en el estadio. Yo te voy a repetir. Yo voy a hablar, como dijo Carlos, con respecto a la Universidad Católica. Yo del resto no desconozco la realidad, pero nosotros tenemos una comisión de hinchas, que la comisión de hinchas establece un diálogo con el club. Perfecto. Esa comisión de hinchas fue elegida democráticamente a través se promocionó durante un tiempo a través de internet una plataforma en la cual todos los hinchas que fueron de Católica y se elegían distintos exponentes, gente de la zona norte, de la zona sur, un mayor de 60 años. Ya entiendo el punto. Ahora, ¿qué ha planteado todavía en la necesidad de esta conversación? En la mirada de ustedes, insisto, ¿quiénes son o cómo surgen estos que son más violentos y que terminan provocando este daño y que termina por arrastrar y afectar finalmente al resto de la hinchada también? Voy a dejar planteada esa pregunta, a ver si la intentamos responder a la vuelta de la pausa comercial. Nos queda todavía informante, nos quedan notas y nos queda otra entrevista todavía a propósito del tema. Vamos a la pausa, seguimos conversando con Carlos, Raúl y Gastón aquí en El Informante. Con Gastón, con Raúl, con Carlos, son seguidores, hinchas, representantes, amantes del fútbol, la Unión Española, están con nosotros Santiago Wanderers, Universidad Católica. Yo preguntaba antes de la pausa, ¿quién es el más violento dentro de la barra? De las barras en general, no necesariamente de los equipos que ustedes siguen. Esa es una pregunta que es muy difícil de responder porque depende del entorno, de la situación, del momento, del partido, del encuentro. ¿Pero se tienden a repetir ciertos liderazgos de violencia con las mismas personas? Yo creo que es un asunto más bien personal, así como de características personales. O sea, tú eres de una forma y tú afrontas tus problemas de cierta forma. Yo tengo otra forma de afrontarlo y así mismo se afrontan este problemas. No creo que haya como una concadenación como decir, ya, estos son así y siempre así. O hay un sector, o hay un grupo, como hay personas. No creo que sea como definible. Ya, lo que pasa es que, yo voy a ser bien honesto con ustedes, en las redes sociales y particularmente en Twitter, lo que la gente está comentando en estos momentos es que la sensación que les queda es que si bien entienden que ustedes son seguidores de su equipo, la mirada que tienen es como si realmente no pasara nada respecto de las barras en los estadios, cuando finalmente los actos de violencia provienen de esos sectores. Es que el tema es volver a lo que te habíamos planteado como al comienzo. O sea, aquí hay una ley de violencia en los estadios que tiene que controlar determinada situación y Carabineros tiene que actuar. Nosotros hemos sido los primeros en pedirlo y en decirlo, que lo hagan. Si alguien está curado y se mete a hacer un show, que se lo lleven preso. No lo hacen. Ya, pero es que, espera, voy de vuelta a lo que te decía al principio también. O sea, el acto de represión es una respuesta a un hecho de violencia. ¿Quiénes son los que provocan los hechos de violencia? A eso apunta mi pregunta. ¿Por qué apuntamos? Eso es lo que yo no entiendo. Y no es que porque de repente puede escucharse como que yo esté justificando, pero tomar el tema de la violencia en el estadio como por separado de la violencia, el problema aquí es el siguiente. A nosotros la basura nos molesta cuando nos llega el olor. No nos interesa, a nadie le importa un carajo que las poblaciones se estén matando igual como se estaban golpeando el otro día con fierros, con palos. No importa, porque eso no lo vemos y no nos aparece aquí. Pero cuando nos llega al estadio, ahí es cuando nos molesta. Ahí es cuando nos molesta. Entonces, ¿por qué tomamos el hecho de decir, por qué no decimos, y si terminamos con la violencia? No con la violencia en el estadio. La violencia no es algo que sea solo del estadio. La violencia sí. Raúl, podemos discutir largamente esto y nos gastaríamos el programa entero, pero déjame decirte que el 99.9% de los recitales y conciertos que se hacen en Chile, Tocata, las grandes, las chicas, las caras y las baratas, nunca ocurren episodios de violencia como los que pasan en los estadios. ¿Por qué? ¿Cómo se explica? El tipo de público es diferente. El típico público es absolutamente diferente. Pero ¿cómo? No vamos a decir que el público del al que le gusta la música le gusta el fútbol también. No es el mismo público. Y ese yo creo que es el gran problema de las personas que han estado a cargo de las medidas de seguridad. La sociedad anónima llegaron al fútbol pensando que esto era igual que su supermercado y los retail que ellos administraban. El fútbol es un mundo absolutamente aparte y hay que comprenderlo y estar adentro de ahí. Lo mismo las autoridades que escogieron para tomar determinaciones. ¿Tú crees que el señor Cristian Barra, que viene después, alguna vez en su vida fue a una galería? Jamás, te lo aseguro. El señor Roa, ¿tú crees que alguna vez siguió a su equipo por el país? No tiene ni idea de lo que pasa en los estadios. Es totalmente diferente. Gastón, ¿con respecto a qué? La misma pregunta. ¿Quiénes son los que están? Yo creo que el sistema, detrás de esos actos de violencia? El sistema es violento. Creo que la sociedad es violenta y creo que esto es un reflejo de la sociedad.
o sea, principalmente. Ahora, tú en cualquier agrupación, marcha, recital, donde aglomeras mucha gente, siempre hay problemas. O sea, que no salgan en la televisión, no, pero siempre hay. O sea, entonces, esto es algo más que se desencadena. Ahora, el tema es el siguiente, yo creo. Acá, Cristian Barra a nosotros nos criminalizó y nos empezó a poner un sistema que, por decirte, ahora hemos avanzado bastante, te colocaban rejas. O sea, en la misma galería, 3 o 4 rejas. No, en los baños te cortan el agua. Carabinero te agrede. O sea, nosotros nos han atropellado con el guanaco, nos pegan. O sea, cualquier persona, me gustaría que un día fuera un periodista de ustedes a un partido con nosotros, obviamente que fuera encubierto y viera cómo es el trato carabinero. Entonces, carabinero en el entorno, incluso antes de y entrar al provoca estadio. la situación. Cuando tú te están desalojando el estadio, váyanse, hueones, o sea, te tratan mal, te insultan con niños. Entonces, acá, ojo, tampoco le vamos a echar toda la culpa a Carabineros, pero acá también, debido a un montón de cosas, a ti te van provocando y te van llevando. Y obviamente que si la gente ya es violenta en sí, se provoca violencia. Ahora, perdona, es que hay un punto en que no logro entender algo, que hay una cierta contradicción en lo que ustedes plantean, porque por una parte responsabilizan a Carabineros por su accionar, pero por otra, al mismo tiempo, están pidiendo mayor presencia policial. No, pero ojo, cuidado, hubo un cambio de actitud desde que empezó Estadio Seguro. Mira, Estadio Seguro no ha servido para nada. Y la verdad que yo creo que nadie lo entiende. De verdad, ¿para qué está Estadio Seguro? ¿Cuál es el verdadero objetivo de Estadio Seguro? Yo creo que nadie lo entiende. Y eso es parte también del problema. ¿Cómo explicamos nosotros qué es lo que Estadio Seguro hace y para qué sirve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí te podemos decir que hubo un cambio de actitud, por ejemplo, en Carabineros a partir de Estadio Seguro. Violencia en la calle que no se veía. Desalojo en las micros, por ejemplo, a título de nada. Golpizas a hinchas por el solo hecho de andar con una camiseta. Todo eso luego repercute evidentemente al interior del estadio. Manoseo de a las mujeres en los baños. Corte de agua en los baños. Yo he visto que han tirado escalera abajo a abuelos con un niño en brazos, los pacos, echándolo del estadio porque ellos se quieren ir rápido. Déjame golpean a los hinchas comunes y corrientes. Interrumpí a Gastón en la mitad de su respuesta. Pero no atacan a los barras. Sí, lo que pasa es que de cierta manera vamos a volverle a lo mismo, pero Carlos tiene razón, pero en este gobierno igual las cosas se han flexibilizado. Han cambiado las cosas. En el sentido de que hay un mejor diálogo que al principio, porque acá lo que primero hicieron es excluirnos, y cuando nosotros, al ser los principales participantes de esto, tendrían que incluirnos. O sea, no, en ningún sistema en el mundo... ¿Cómo se resuelve esto? Sí, en ningún sistema que haya tenido éxito en el mundo, te excluyen a las personas que son las que constantemente, o sea, que estamos, y nos alejan y nos empiezan a poner una cantidad de medidas que son, o sea, severas, y que esas medidas, al contrario, hicieron que la gente se organizara más. Porque tú cuando estás en una crisis, al contrario, te organizas más. A nosotros nos sirvió mucho más, inclusive para la unidad. Entonces, ¿cómo barra? El tema es el siguiente, que lo que nosotros apuntamos es que nosotros tenemos que tener un diálogo con el gobierno y nosotros participar de esto y nosotros dar soluciones. Ahora, yo te puedo decir, tú dame la solución. No, tenemos que trabajar con el gobierno, que existan planes, que existan programas sociales para mejorar tanto de droga, de inclusión de la gente, de casos cuando son ya, digamos, no sé, casos muy complicados, que se puedan trabajar con estas personas, programas que nosotros hemos presentado para que no se produzcan problemas dentro de las internas de las barras. O sea, acá hay un montón de problemas, pero entonces el gobierno tiene que tener un rol, el Estado, en el cual a nosotros nos tiene que facilitar. Yo voy a terminar y después... Es que se me va se me va esto, y solamente quiero preguntarte a ti también, te hago la misma pregunta. ¿Cómo debiera solucionarse esto, en tu mirada? Mira, si yo tuviera la solución, ya lo hubiera traído y la pondría. Pero hay cosas que creo que no se tienen que hacer. Por ejemplo, seguir trayendo modelos de afuera. Tanto que se habla que Margaret Thatcher, oye, siempre copiando eso, hay que buscar algo que tenga que ver con nuestra idiosincrasia. Y en eso comparto mucho que tienen que estar metidos los principales actores. ¿Y sabes por qué quedaron afuera los principales actores? Porque se les criminalizó. El señor Barra criminalizó a toda la gente que pertenecía a las hinchadas en este país. Todos quedamos inmediatamente por el hecho de pertenecer, ser hincha, ya somos delincuentes. Mira, y no se le puede dejar afuera en la solución. ¿Quién entiende mejor
que nosotros, que no tenemos tribuna. De hecho, hoy día yo agradezco que estemos aquí, porque incluso en la misma televisión no hay tribuna para los hinchas, salvo el show de goles donde trabajo me yo. lo estoy agradeciendo cuando tengo que decirle gracias por haber estado en este bloque aquí, que se me fue el tiempo ya. El segundo que me queda, porque me queda un segundo, para aprovechar de preguntarle a Cristian Barra todo lo que ustedes han dicho aquí. Tú hiciste una consulta, yo quiero ser bien concreto en respondértela. Nosotros estuvimos... Rápido, por favor, en serio. Hasta hace un tiempo atrás teníamos nuestras coordinaciones. Las coordinaciones de Barra tenían diálogo con el Ministerio del Interior, tenían diálogo con Carabineros, teníamos diálogo con la Intendencia. Logramos frenar la violencia en un nivel muy importante. Llegó el gobierno de Piñera, nos cerraron las puertas y esto se terminó y ahora hay una anarquía en las barras. Perfecto. Nadie se hace responsable. Que vuelva al diálogo. Hoy día nosotros estamos tratando de volver al diálogo, es muy positivo, estamos siguiendo lo que el gobierno nos está pidiendo. Vamos a preguntarle a Cristian Barra eso, porque Cristian Barra rompe su silencio después de varios años sin dar entrevistas y ha sido emplazado en varias oportunidades aquí, así es que él va a conversar con nosotros a la vuelta de la pausa comercial. Gastón, se me fue el tiempo ya, te quiero agradecer el que haya estado aquí, te quiero agradecer, Carlos, también. Raúl, muchísimas gracias a los tres por la valentía, por haber contado además lo que ustedes viven en los estadios. Pausa rápidamente y volvemos al tiro. Estamos de regreso junto a Cristian Barra, quien va a conversar con nosotros, rompe su silencio después de un par de años sin dar entrevistas, y con él vamos a hablar. Él fue el hombre a cargo del Plan Estadio Seguro durante el gobierno de Sebastián Piñera. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Bueno, encantado, muchas gracias. Vamos a mirar primero en la investigación y el reportaje de Rodrigo Cid, cómo operan los guardias en los estadios y cómo funciona la seguridad en los recintos deportivos. Yo vi una pelea, como se diría en vulgar castellano, de cana en un estadio. Yo creo que eso nadie puede decir que el guardia no hizo lo que tenía que hacer. Amparo trabaja hace años como guardia de seguridad en los estadios y con esa experiencia responde categórica que es imposible jugar un partido de fútbol profesional sin carabineros. ¿Por qué cree usted? No, yo de los años que yo llevo, que son 14 exactamente, siempre estuvo carabineros dentro de los estadios y este tipo de violencias que hemos vivido últimamente nunca se vio, jamás. Guardias que fueron ampliamente superados durante la batalla campal que tuvo como escenario el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Muchos se preguntaron dónde estaba la policía. Cuando empiezan a cometer delitos tiene que intervenir la policía, tiene que intervenir Carabineros. Y ahí se empezaron a cometer delitos, evidentemente. Pero no hubo atraso. Los Carabineros ingresaron cuando tenían que ingresar. La nueva ley de violencia a los estadios obliga a los organizadores a contratar guardias privados de seguridad. Por lo general, 1 por cada 100 espectadores para un partido de alta convocatoria. Con esta nueva ley, lo que hacen es que los guardias de seguridad tenemos el peso de llevar un evento de esta naturaleza solos. Porque Carabineros se supone que es nuestro apoyo, pero Carabineros no va a ingresar a no ser de que tengan la orden del jefe máximo y si él dice no, es no. ¿Y nosotros qué podemos hacer si somos desarmados? ¿Con qué elementos cuenta un guardia de seguridad para hacer frente a una masa descontrolada? Con ningún elemento, solamente uno tiene que hacerlo con criterio y con psicología. Nada más conversarle, tratar de apaciguar la situación hasta donde uno puede. Cuando se programa un partido de fútbol, es la autoridad la que determina la cantidad de guardias que se requieren para garantizar la seguridad. Dispositivo que el pasado fin de semana fue completamente superado por la violencia. Había entre un 30 y un 40% de mujeres. No quiero con eso menospreciar a las mujeres, porque nos podemos poner con mucha sensibilidad en este caso. No, pero hay funciones que pueden cumplir mejores los hombres, hay otras que cumplen mejores las mujeres. Aquí hay muchas mujeres que son jefas de familia y no porque seamos mujeres no somos a perrar la pega. Nosotros tenemos gente que es muy, muy buena como guardia. Y mujeres adultas, sí, yo me considero una de ellas, llevo 14 años, pero yo voy a todas. Hasta antes de la promulgación de la nueva ley, en cada fecha del fútbol profesional participaba una dotación cercana a los 2.000 carabineros. Todo esto con un costo aproximado de 70 millones de pesos para la institución. Al interior de los estadios, los efectivos fueron reemplazados gradualmente por guardias privados y los episodios de violencia fueron en franco aumento.
lo que se le paga a lo mejor a los policías privados que se le pague a los carabineros, pero los carabineros son del Estado, o por eso que se le pague al Estado. Eso podría ser, a lo mejor. Yo quisiera que una de las personas que tienen estas leyes, que la hicieron, se pongan frente a una barra, en esas condiciones. A ver, ¿qué es lo que podrían hacer? Si es imposible. Guardias de seguridad que son certificados por el departamento OS10 de Carabineros. Es un curso rápido, no es un curso largo ni nada de eso, no es una carrera, es un curso de un mes que se hace para los que están empezando a ser guardias. Nosotros el entrenamiento es una semana. ¿Cree usted que es bien remunerado? ¿Ustedes le pagan por partido, por evento, tiene un sueldo? ¿Cómo se hace? A nosotros nos pagan por partido. No puedo decirte que es bueno, porque si así lo digo, muchos de mis colegas me van a criticar, porque no es bueno, pero tenemos que asumir que es lo que hay. Como diría un jefe, es lo que hay. ¿Cuánto le pagan por partido? 18.000 pesos, o sea, en realidad son 20 porque nosotros boleteamos. Cristian Barra, ¿era esta la idea de generar seguridad a partir de este tipo de elementos? ¿Era este el objetivo? Más allá de lo que ha pasado ahora. Respecto a los guardias de seguridad. Sí, por ejemplo. Eso tiene un fondo. Es decir, cuando nosotros tenemos que en una fecha normal del fútbol profesional, hace 4 años atrás, se destinaban 2.000 carabineros nada más que al operativo estadio. Fíjese usted que 2.000 carabineros significa que esos carabineros hay que sacarlos de la comisaría, de los planes cuadrantes, hay que sacarlos de sus funciones propias y después hay que devolver durante la semana un día libre. Entonces yo me pongo, pensando que esto es una actividad privada como en todo el mundo y muy rentable por lo demás, y hemos visto que es tan rentable que cuesta incluso que puedan controlar las cuentas. Pero cuando uno mira esto y se pone en el lugar, por ejemplo, de un comerciante que vive cerca del estadio y que su negocio ha sido saqueado, entonces, él que tiene también un emprendimiento privado, ¿por qué no tiene el mismo derecho a contar con un carabinero en la puerta de su negocio para poder sacar adelante su emprendimiento? Bueno, pero cuando la situación, en esta actividad, perdón, Cristian, cuando la situación se generaliza, ¿sí? Como pasó con el robo de cajero automático, terminaron poniendo cajeros custodiados por carabineros o incluso en las comisarías. No digamos que es la mejor solución. No, pero ocurrió. Pero y es por eso que yo lo primero que le quiero decir es que nunca Carabineros ha salido del estadio. Escuchaba al general Cordero que decía una cosa muy cierta. No solamente Carabineros está dentro del recinto deportivo, no necesariamente dentro de la cancha del estadio, sí, para una vez que la seguridad privada ha sido sobrepasada o así lo solicite quien está a cargo del operativo, puede ingresar. Pero no solo eso, en un caso como el del fin de semana, no requería autorización de nadie, porque en el momento que se está cometiendo un delito flagrante, como ocurría ahí, ellos tienen la obligación de entrar. Por lo tanto, si hubo un retraso en ese ingreso, es un problema del operativo de seguridad y no de la falta de carabineros y la ausencia de carabineros en el momento. ¿Usted diría que el plan Estadio Seguro está de 1 a 7? ¿Con qué nota lo califica? Porque hay quienes dicen es un fracaso absoluto, hay quienes dicen se puede arreglar, otros dicen no cumple el objetivo por el cual fue creado inicialmente. Mire, yo me voy a quedar con las palabras del ministro Burgos hace algunos días cuando decía que el plan ha tenido buenos resultados en algunas materias y muy malas en otras, y eso es lo que ocurre. Este es un plan. Y uno de los hinchas lo decía, y recogiendo varias de las cosas, créanme que estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que ellos dijeron. Pero uno lo decía, esto es un plan que tiene por objeto coordinar, planificar y poder generar protocolos de procedimiento para que los espectáculos de fútbol profesional se puedan hacer en condiciones de seguridad. Ahora, ese ministro del Interior, Jorge Sí. Burgos, lo dijo hace algunas semanas. Sí. El ministro del Interior del gobierno en el que usted trabajó, Rodrigo Ginspeter, ese ministro del Interior dijo que a fines del 2011 vamos a haber cambiado la realidad de los estadios. Esa fue una promesa que no se cumplió, pero créame que hemos puesto todo el esfuerzo porque así sea. Es decir, aquí lo fácil podría ser decir que las actuales autoridades de Estadio Seguro lo han hecho pésimo, o que el actual gobierno no ha querido involucrarse, o que se han relajado todas las medidas. Yo he trabajado con las actuales autoridades. O sea, más bien quiero decirle que los hinchas que estuvieron presentes aquí, de distintos clubes, Sí. los tres más bien tienden a pensar que ahora la cosa funciona menos mal de lo que funcionó bajo su administración, y a usted lo critican fundamentalmente. Obvio, lo escuché claramente, pero aquí lo que ocurre es que evidentemente cuando uno mira un hecho como el que ocurrió el día domingo, uno tiene que preguntarse cómo ocurre ese hecho. ¿Significa que en 4 años nadie aprendió cómo organizar un partido clase A final de campeonato? Entonces yo le tengo que decir, no fue así. Aquí se tomaron pésimas decisiones. Y la autoridad que tenía que tomar esas decisiones, en este caso para mí, el gobernador de Valparaíso, lo hizo muy mal. Ahora, ¿por qué esas malas decisiones afectan? Es que, Juan Manuel, esto es re importante. Cristian, usted se está concentrando
ese episodio, el del domingo, Sí. da pie para un debate que no tiene que ver solo con lo que pasó el domingo, porque Sí. esto durante el 2015 ha ocurrido, y sobre todo desde el segundo semestre, de forma bien brutal y bien repetitiva, no solo en ese recinto, sino que en varios otros. Entonces Bueno, yo le pregunto, porque ¿qué es lo que según le- usted se está haciendo mal ahora? Le vuelvo a insistir, yo creo que aquí han fallado las coordinaciones y las decisiones. Cuando nosotros comenzamos el plan, me acuerdo que una meta importante fue recuperar, por ejemplo, los superclásicos en San Carlos de Apoquindo, donde se oponía la comunidad, se oponía el alcalde y no se jugaban hace 13 años. No jugaba Colo-Colo y Universidad de Chile en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Nosotros dijimos, ¿por qué no se puede hacer en condiciones de seguridad? Y sí se podía hacer. Y desde el primer partido hasta el último que pasó durante este año, no había ningún problema, pero se planifica en condiciones de seguridad. La hinchada visitante no tiene la mitad del estadio, porque cualquier persona que tiene experiencia y que ha visto cómo se comportan estas situaciones, cuando dicen que hay rivalidades que son conocidas, se conocían por internet. Entonces uno dice, cuando le autorizan 9.000 entradas a la hinchada de Colo-Colo, que viaja mayoritariamente de Santiago, donde las entradas no se venden nominativas, donde se le venden a un hincha 4 entradas sin saber quién las va a ocupar. Entonces uno dice, ¿por qué se hizo todo tan mal? Si existen manuales que se han hecho especialmente, porque claro, uno dice, un gobernador cuando asume el cargo no tiene por qué saber cómo organizar un partido de fútbol, pero existe la información y la asesoría del Plan Estadio Seguro. Entonces yo digo, ¿por qué ese gobernador no escuchó a Carabineros, no escuchó el Plan Estadio Seguro y finalmente dice, se fracasa en el plan? Yo al revés, yo lo que creo es que se han logrado metas importantes y que tenemos que seguir avanzando con un ausente, Ahora, que para mí es la NFP y los clubes, y creo que los hinchas también fueron muy claros en eso. El ingeniero Matías Yiguren, que además fue el que diseñó este proyecto Estadio Seguro, ha dicho públicamente que el plan tenía fundamentalmente 3 pilares y que estos no se implementaron por falta de presupuesto, y que esa habría sido la razón por la cual él no aceptó el cargo que usted tomó. Primero le pregunto si es así. Solo tenemos una diferencia, no tenemos ninguna en términos de las inversiones que había que hacer. El tema es quién hace esas inversiones. ¿Las tiene que hacer el Estado o las tienen que hacer los clubes? Esta es una actividad que es una actividad lucrativa, privada, y por lo tanto esas inversiones en seguridad nosotros sostenemos y la ley sostiene que la tienen que hacer los clubes. Ya, pero eso porque no hablemos de los estadios. ¿A quién le corresponde resolver eso? Por Dios que el Estado gasta plata en estadios de fútbol. Ya, ¿a quién le corresponde resolver eso entonces? Pues no se supone que cuando uno diseña un plan, deja más o menos resuelto, dice ya, esto lo va a financiar el Estado, esto lo van a financiar los clubes, y lo hace exigible además, y por eso es que Es que ese es la el autoridad punto, o no. Es que ese es el punto. El marzo del año 2014 entraba en plena vigencia la ley y se hacía 100% exigible que los clubes tuvieran sistemas de control de acceso, sistemas de control de identidad, porque no sacamos nada con tener, como existen hoy día, 1.500, no son 150, 200, hay 1.500 hinchas del fútbol, o mal llamados hinchas, que están con prohibición de entrar a un estadio, ya sea por una querella o porque los clubes han reservado el derecho de admisión a petición de alguno de los intervinientes. Por lo tanto, ¿cómo nos aseguramos que esos 1.500 no vuelvan al estadio? Y para eso se requiere control de identidad y se requiere control de acceso. El presidente de la NFP en su momento, Sergio Jadwe, no solamente eso, y lo dijo públicamente en los medios de comunicación, que la NFP iba a invertir en estos sistemas de monitoreo audiovisuales para poder grabar todo lo que ocurría y poder identificar a las personas, que se iba a invertir en tiquetera. Y está ahí en los medios de comunicación. Nunca se hizo nada. ¿Quién le exige entonces que...? Bueno, ahí está el punto. Quienes tienen que exigir el cumplimiento es precisamente quienes tienen hoy día las facultades Póngale nombre y apellido. Los gobernadores, los intendentes o el Plan Estadio Seguro. O sea, en este si caso usted me pregunta a mí, José yo Roa. detendría el fútbol. Mientras los clubes no se comprometan a generar un plan de derechamente. inversión que permita... Por lo demás, no es solamente generar los sistemas de control, también recibir bien a los hinchas. Si cuando uno ve los sistemas de venta de entrada donde los hinchas tienen que hacer filas desde las 5 de la mañana para adquirir un boleto, cuando uno ve los ingresos que van padres con niños, usted sabe, mire lo curioso, ¿cuántas veces se les pidió a los clubes para beneficiar el ingreso de la familia? Tener un acceso independiente para aquellos Cristian, que es que me acaba de decir una frase... Hubo que ponerlo en la ley, para que exista ese ingreso. Sí, lo entiendo, ya le entendí el punto. Vamos a la pausa, pero dejo una frase que no va a pasar colado. Que usted pararía el fútbol ahora hasta que se resuelva el tema. Pausa, volvemos con Cristian Barra. Cristian Barra, ex jefe del Plan Estadio Seguro, decías, suspenderías el campeonato hasta que se cumplan ¿qué condiciones de seguridad? Bueno, que se suspenda el campeonato creo que no es una condición sine qua non, pero aquí inversiones, que la NFP, si es que vuelve a tener una directiva que sea seria y cumpla su compromiso, inversiones en materia de seguridad
inversiones en materia de trabajo con los hinchas, de recibirlos mejor en los estadios. Un desafío para Carabineros, volver a nombrar un general con dedicación preferente en estas materias, como era el general Olivares, que hizo un trabajo fantástico. Y un desafío para el gobierno, empoderar el plan Estadio Seguro, porque no pueden tener gobernadores que sigan tomando decisiones irresponsables sin conocimiento de lo que es un plan de seguridad para un partido de esta categoría. Sostiene entonces, sin embargo, que habría que parar el fútbol hasta que se cumplan al menos esos 4 puntos. En Inglaterra el fútbol se paró por meses, hasta que los clubes pudieron ponerse al día en las inversiones que había que hacer para asegurar la seguridad en los estadios para sus hinchas. Cristian Barra, le quiero agradecerle que haya conversado esta noche con nosotros aquí en El Informante. Muchas gracias por estar. Aplauso para Cristian Barra y quiero pedirles, en el segundo que nos queda de programa, si es posible, señor director, que mostremos esta imagen, porque a usted puede que esta figura que le voy a mostrar ahora le resulte completamente desconocida. Esta mujer que está ahí al medio es, sin embargo, la otra mitad de este programa desde el punto de vista de una dupla. Uno es el conductor, ella es nuestra productora ejecutiva, la cabeza, el cerebro de El Informante. Andrea Vial recibió hoy día uno de los premios más destacados de Latinoamérica que reciben las mujeres periodistas, el premio Lenka Franulich, por su dilatada trayectoria, por su trabajo en el programa Mundo de Canal 13, por haber creado una escuela de periodismo como lo hizo en la Universidad Alberto Hurtado, por su trabajo en la revista Caras, por su aporte al periodismo desde todas las repúblicas en las que se ha parado esta mujer, incluyendo, por supuesto, este programa. Andrea Vial es una de las periodistas más destacadas. No cabía más gente en el auditorio de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. No solamente porque la respetan, sino porque además la admiran y la quieren. Este conductor tiene la suerte de haber trabajado con ella prácticamente 20 años en distintos proyectos, algunos exitosos, otros no tanto, pero nos ha servido para aprender y conocernos. A mi querida Andrea Vial, una tremenda profesional con la que es imposible haber aprendido más. Y por sobre todo a mi amiga Andrea Vial, un abrazo por este merecidísimo premio. Que sea muy fuerte el aplauso del público, esta vez para Andrea Vial. Hasta la próxima semana.